Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles, narrarles, enmarcarles la actualidad del día con rigor y con valentía y en un ambiente general, porque no lo entendemos de otra manera, de libertad. Y aquí la gente que viene y se explica no obedece consignas como en algunos medios que no voy a relatar porque nos llevaría un rato. En el panorama internacional, una noticia relevante. El Kremlin parece necesitado de soldados en el frente ucraniano y ha recurrido a mercenarios yemeníes, fundamentalmente hutíes, para reforzar sus líneas en el conflicto de Ucrania. Es una investigación del Financial Times, un periódico británico, una de las Biblias de la economía, y nos habla de que han sido alistados con engaños, prometiéndoles luego trabajos remunerados, incluso la ciudadanía rusa, pero han sido descubiertos como nuevos incorporados a las tropas rusas en el frente de batalla. Como recordarán todos, pues hace apenas unos días les contábamos que habían descubierto también en Ucrania la participación de soldados enviados por Corea del Norte. Así es que, bueno, esto explica debilidades de la capacidad del Kremlin de movilizar a sus jóvenes para enviarlos al frente. Y contarles que en Israel hay noticias, hay novedades, porque según fuentes israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu está pensando ya en un alto al fuego en el Líbano. Y esto sería, pues, el Líbano no es Gaza, sería el último de los objetivos atacados por las tropas israelíes, y ahí es donde parece que Netanyahu estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de alto el fuego con los que allí pelean contra los israelíes, que es, como saben, el grupo terrorista Hezbollah. Y del panorama internacional nos vamos a nuestro problema en Valencia con la Dana. Tengo que contarles pues un nuevo balance de víctimas en la Dana. Y es que, bueno, pues a fecha, el último de los recuentos del Centro de Integración de Datos señala que en la provincia de Valencia, a consecuencia de las inundaciones del pasado 20 de octubre, pues asciende el número de fallecidos a 221 personas, mientras que el número de desaparecidos se ha ido reduciendo y ahora mismo está en 5 personas desaparecidas. Y se ha producido durante el fin de semana la muerte de un trabajador que estaba en obras, parece que de demolición de un edificio en Masa Masana. Y bueno, pues ahora estamos en otro espectáculo de los que da la política, porque el ayuntamiento dice que él no ordenó ese derrumbe. La Comunidad Valenciana dice que el edificio estaba mal, pero que ellos tampoco fueron los que ordenaron la demolición. Y los padres están en Masa Masana muy molestos porque creen que la escuela no está en condiciones de abrir las puertas y piden su demolición, como vamos a escuchar ahora. Nos dijeron que había pues una propuesta de derrumbe del colegio. Este colegio, pensar que tiene 50 años hacia ahora y tenemos problemas de instalación eléctrica. De hecho, no podíamos poner en las olas de calor un ventilador porque podía ir la luz, se podía ir todo, entonces estaba bastante mal. Estaba dentro del plan edificante y era derrumbarlo, hacer otro, y ahora, desgraciadamente, esto puede que acelere los trámites. Podía pasar, estaba claro, porque teníamos un aviso desde el 7 de noviembre del ayuntamiento con una alerta roja diciendo que había posibilidad de derrumbe. Entonces, aún así, sabiéndolo, no entendemos por qué había trabajadores dentro, no sabemos qué faenas estaban haciendo. Pero el colegio, o sea, desde ya, y más habiendo pasado esto, se debería derribar ya. Bueno, pues ya lo ven. Dejamos aquí el relato de lo que nos tenemos que estar vigilantes en la Dana Valenciana para irnos a unos premios, los que entrega esta noche la Fundación Farmamar. Allí se encuentra Gloria Sacristán.
¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en la segunda edición de los premios Argonauta, unos premios organizados por la Fundación Farmamar, en los que se va a volver a reconocer proyectos y personas que desde el esfuerzo y la dedicación pues están contribuyendo en los últimos años al avance de la medicina y de la salud en la sociedad. Entre las distintas categorías se va a premiar a investigadores que pues están realizando una gran labor en el ámbito oncológico, y también se va a premiar a investigadores jóvenes menores de 42 años que destacan mucho en este ámbito, en el ámbito de la oncología. En definitiva, la Fundación Farmamar está realizando pues una labor crucial para que la sociedad conozca cuáles son los últimos avances en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la salud. A lo largo de la tarde, Xavier, iremos conociendo quiénes son los galardonados, pero ya les adelanto que son candidaturas que demuestran y reflejan la diversidad y la calidad de estos proyectos de investigación. Muy bien, Gloria, muchas gracias. Iremos viendo a quién le dan estos interesantes, importantes premios en el ámbito de la medicina y de la sanidad. Bueno, y de aquí nos vamos a... Yo siempre tengo el ojo puesto en aquellas cosas que les tengo que enseñar que demuestran que hay algunas cosas que no hacemos bien en nuestro país. Hoy les quiero mostrar imágenes de cómo ha caído una red de tráfico de personas, de tráfico de inmigrantes en varios países, pero en lo que nos toca en España, donde mayor cantidad de detenidos se han producido. Traían ciudadanos de la República Dominicana como ilegales. Es una red que pues tiene sus tentáculos en la Dominicana y en España, pero también en Brasil, donde también se han producido algunas detenciones de todos los responsables de esto, del negocio de traer ilegales a España, en este caso desde la Dominicana. Bien, pues dicho esto, les tengo que contar que hoy ha tomado su cartera la nueva vicepresidenta del Gobierno y sustituta de Teresa Rivera, a la vez que ministra de Transición Ecológica. Se llama Sara Agesen, es hija de danés y es, la sustituta ideal de Teresa Rivera, porque cuando la oyes hablar es como si estuvieras escuchando a Teresa Rivera. Pedro Sánchez presenta a Sara Agesen como nueva vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Rigor, profesionalidad y conocimiento experto. Por ello, tengo el honor de anunciar que la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será Sara Agesen. Es una de las mayores expertas de nuestro país en transición energética, también en política medioambiental. Tras esta declaración del presidente del Gobierno, Sara Agesen ha jurado su cargo ante el rey para sustituir a Teresa Rivera, que será designada vicepresidenta ejecutiva y comisaria europea. Pero, ¿qué sabemos de Agesen? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Nacida en Madrid en el 76, hasta ahora era la secretaria de Estado de Energía, un perfil técnico con gran trayectoria en el sector público, ya que fuera de esto tan solo cuenta con un año laboral en una consultora. Pero si echamos un vistazo a su trayectoria, Agesen es ingeniera química, especializada en medio ambiente por la Complutense, y comienza a trabajar en este mundillo en 2002, cuando se une a la Oficina Española de Cambio Climático. De hecho, ha representado a España como negociadora en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre este tema. En cuanto a su papel en el Ministerio, en junio de 2018, al inicio del primer mandato de Sánchez, Agesen fue nombrada asesora para la transición ecológica y un año después representó a nuestro país en la Cumbre del Clima de la ONU. Esto ya la terminó de convertir en la experta en la agenda medioambiental internacional. Por cierto, que esta nueva ministra es una más de esa gran lista de actuales ministros que ha estudiado en la educación privada, una educación que el actual presidente del Gobierno tiene de lado principalmente en materia de financiación. Hoy tenemos datos nuevos en torno al escándalo sobre la filtración de lo que era algo privado, la relación de Hacienda con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Datos que nos permiten anunciarles que a veces para el sanchismo todo vale, cualquier herramienta, aunque sea ilegal, vale para destruir a un adversario político. Quiero comentar esto con don Alfonso Serrano, que es secretario general del Partido Popular de Madrid. Don Alfonso, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Si le parece bien, para diseccionar la información, por un lado está lo del fiscal general con revelaciones anecdóticas, si usted quiere, pero muy significativas. No, perdona que te sacara del partido, al parecer él estaba en el Bernabéu, al parecer eso eran las 10 de la noche y al parecer eso era vital, y él pide que le sean trasladadas los documentos, las informaciones que suponen la revelación de un secreto, que es la relación de un contribuyente, que le sean enviadas a un correo particular, no al de su trabajo. Eso eran ya pasadas las 10 de la noche, por cierto. Efectivamente, yo creo que aquí hoy han ocurrido dos hechos, al margen de la noticia que hemos conocido en el día de hoy, que implica al portavoz del Grupo Socialista, en el intento de Moncloa de filtrar información que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad. Tenemos, perdón, disculpa, tenemos el hecho noticioso de que efectivamente hay un informe de la UCO acerca de las primeras indagaciones de los registros en las oficinas de la Fiscalía General del Estado y que demuestra una concatenación de hechos que vienen a demostrar que efectivamente quien está detrás de la filtración de los documentos, porque al final se habla de noticias, se habla de recortes de mensajes o qué decían algunos emails, pero lo que queda demostrado por ese informe de la UCO es que hay una implicación directa del fiscal general del Estado en lo que es esa filtración de documentación a Moncloa, por lo que sabemos también el día de hoy, y a medios de comunicación, ¿no? Y para ello, pues claro, fíjese lo curioso, Xavier, utiliza para ello o pide para ello su correo de Gmail, ¿vale?, para un tema que afecta a un caso que está llevando la propia Fiscalía, se supone que para no dejar rastro, y al mismo tiempo tenemos, en el caso de Begoña Gómez, a su asesora de Moncloa utilizando el correo oficial del trabajo de Moncloa para hacer gestiones privadas y los business de la señora mujer del presidente del Gobierno. Pero realmente es un escándalo lo que estábamos conociendo en el día de hoy, tanto por el lado de la UCO como por esas informaciones periodísticas que reflejan hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno del Partido Socialista en el uso del aparato del Estado para tratar de dañar a un adversario político. Eso se produce pues muy poquitas horas después de que el fiscal tenga en su poder esa documentación que se traslada a unos medios de comunicación que la publican y ahora está eso en manos del Tribunal Supremo. Y luego está la otra cosa. No mucho tiempo después, Moncloa, la jefa de gabinete del jefe de gabinete hoy ministro Óscar López, que le filtra a Juan Lobato el documento que prueba pues que hay esas negociaciones o que presuntamente se estaban llevando a cabo. Juan Lobato pide, según dice Juan Lobato, pide que le expliquen de dónde sale ese documento y le dicen, bueno, no te preocupes, eso está publicado por la prensa, y él utiliza ese documento en la Asamblea de Madrid para arremeter contra la presidenta de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso. Al poco conoce Lobato que el Tribunal Supremo está investigando por presunta revelación de secretos de un contribuyente, el pareja de Isabel Díaz Ayuso, y se va a una notaría a hacer unas manifestaciones, lo cual es extraordinario en política, ¿verdad?, para estar a cubierto porque él ha blandido ese documento en la sede parlamentaria madrileña contra la presidenta y no quiere salir salpicado en todo eso. Efectivamente, yo creo que hay que diferenciar varias partes, ¿no? varios episodios. El primero, como bien dices, se produce con motivo de esa filtración antes de un pleno de la Asamblea de Madrid, en el que una asesora del gabinete del presidente del Gobierno, según ha relatado el propio Lobato, se pone en contacto con él para trasladarle ese documento. No estamos hablando de que le traslada una información periodística. Hablamos del documento, de esa copia de esos correos electrónicos entre el abogado de la pareja de la presidenta y la Fiscalía. El hecho de que exista ese documento y de que lo tenga Moncloa, al margen de que a Moncloa le haya llegado por el fiscal general, que es lo que todo parece indicar, o por un periodista, que parece raro que un periodista se dedique a darle información a Moncloa, cuando sería al revés, ¿no? Moncloa a un periodista. Pero bueno, pongámonos en el hipotético caso de que por suerte o por como sea, le ha llegado al gabinete del presidente del Gobierno ese documento, que no puede tener. Lo que no puede hacer el gabinete de la presidencia del Gobierno de España es trasladar u ofrecer ese documento a su portavoz del PSOE para tratar de utilizarlo políticamente. Por lo tanto, eso es lo primero que es importante. Se le está ofreciendo a Lobato un documento que es ilegal que lo tenga tanto Moncloa como el propio Lobato. Y Lobato no es que haga bien o mal por no utilizarlo, es que desde ese preciso instante está obrando mal puesto que está encubriendo un delito.
Y eso es lo grave que está ocurriendo en el día de hoy, que lo que ha hecho Lobato es encubrir un delito durante meses. ¿Por qué no se fue a la Fiscalía? ¿Por qué no se fue el que es inspector de Hacienda? ¿Por qué no se fue a un juzgado a decir, oiga, me han ofrecido un documento que yo no debería de tener de ver, ni quien me lo ha ofrecido debería de tenerlo en su posesión? Y no lo hace. Y no seguidamente, Xavier, es importante. Una vez, porque esto fue en marzo, una vez que el fiscal general es imputado y una vez que la UCO entra en la Fiscalía a inspeccionar y se hace con los dispositivos móviles, esto es finales de octubre, inmediatamente es cuando Lobato se va a un notario. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hay en el móvil del fiscal general que preocupe a Lobato como para que inmediatamente se vaya a la notaría una vez que ha sido incautado ese teléfono? Y lo que hace el señor Lobato es plantear pantallazos de su conversación con la asesora y declarar que efectivamente, además, como él presuntamente se negaba a utilizarlo, esa documentación se iba a facilitar a otros medios de comunicación afines. Por cierto, uno de ellos, según dice el propio Lobato, dirigido por una mujer que recientemente ha sido premiada con 100.000 euros y un puesto en el Consejo de Radio y Televisión Española. Debe ser ese el precio de la prensa al servicio del gobierno, ¿no? 100.000 euros es lo que vale en estos momentos hacerle como digo, la pelota y hacer seguidismo a lo que es la utilización del aparato del Estado por parte del Gobierno de España. Y eso supongo que debió ser importante a la hora de que Sánchez empiece a moverle la silla a Lobato en el trono de los socialistas madrileños. Hombre, eso ya es un problema que depende exclusivamente de ellos y yo en el que tampoco voy a entrar. Yo creo que da igual el candidato socialista en cuanto el Partido Socialista de Madrid no tenga un proyecto para Madrid y siga despreciando a los madrileños y a la hora de elegir entre justificar los ataques de Sánchez o defender a los madrileños, siempre cualquier candidato del Partido Socialista ha optado por defender y justificar a Pedro Sánchez. Por lo tanto, a mí lo del candidato me da exactamente igual. A mí lo que me preocupa, Xavier, es que esto no es una cuestión entre el liderazgo del Partido Socialista en Madrid o entre Ayuso y Moncloa. Estamos hablando de algo muy serio y es que el Gobierno de España, por tratar de dañar a un adversario político, es capaz de utilizar el aparato del Estado y se está demostrando, se está viendo en estos días, capaz de utilizar a la Fiscalía y filtrar documentación protegida con tal de hacer daño. Y por lo tanto la reflexión es evidente. Hay que preguntarle a los socios del gobierno y a los voceros del gobierno, a todos esos medios de comunicación al servicio del gobierno que justifican cada una de las corruptelas que hemos conocido, que justifican la amnistía y el indulto a corruptos. Esos medios de comunicación que justifican o dan credibilidad según quién acusa a quien acusa, ¿no? O sea, hay que decirle qué hace falta ya para parar a este gobierno. Porque hoy es el novio de Ayuso. Pero mañana podemos ser cualquiera de los que nos están viendo quien se vea sometido a la utilización espuria y totalitaria de las herramientas y de los aparatos del Estado para hacer daño. ¿Qué será lo siguiente? ¿Intervenir teléfonos móviles? ¿Hacer persecuciones a adversarios políticos? ¿Cuestionar el tema de las elecciones? Porque claro, con tal de que no gobierne el Partido Popular, todo vale. O sea, yo creo que quienes se llaman demócratas tienen que hacer una reflexión en el día de hoy, porque lo que estamos hablando hoy es muy serio desde el punto de vista de lo que es utilizar el aparato del Estado para mantenerse en el poder. ¿El Partido Popular de Madrid piensa ahora mismo en alguna acción judicial? Hombre, las acciones judiciales las tiene que tomar en este sentido la persona perjudicada, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Él es el que ha llevado a los tribunales al fiscal general del Estado. Es evidente que una asesora del gabinete del presidente del gobierno no decide ofrecer información protegida a su portavoz sin que lo sepa su jefe, es decir, el director del gabinete del presidente del gobierno, que se dice pronto hoy ministro Óscar López, y es evidente que el ministro, hoy ministro, entonces director de gabinete, no ofrece una información protegida y que es un delito a su portavoz si no lo sabe el presidente del gobierno. Por lo tanto, hay que decirlo claramente, Xavier. Es decir, esta operación de acoso y derribo contra la presidenta y contra su entorno tiene un mandato claro. Se orquestó desde el Palacio de la Moncloa y fue Pedro Sánchez quien ordenó ese código contra Ayuso del todo vale contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Don Alfonso Serrano, un placer enorme tenerle en el programa. Muchas gracias por sus explicaciones. Le deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias y como siempre a vuestra disposición. Pues como veis, otra movida. Bueno, este es el momento que vamos a elegir hoy para recordaros algunas cosas respecto del Club de Amigos del Toro TV. La primera, pensad en que la mejor manera de extender vuestra manera de pensar, vuestros valores, vuestros criterios éticos
y políticos, pues es irlos difundiendo entre vuestros amigos, vuestra familia, pero hay una manera de ir más deprisa, que es ayudando a que este medio de comunicación con el que compartís buena parte de esas ideas políticas y de esos valores, pues sea más fuerte y alcance a más y más ciudadanos. Esa es, se me antoja, la manera más rápida de que nuestras ideas prosperen en la sociedad española. ¿Cómo hacerlo? Pues entrar a formar parte de la familia de amigos del Club del Toro TV. ¿Cómo? Muy fácil, llamando al 91 616 2464 y en 5 minutos lo tenéis resuelto. Por cierto, me encargan en el club que os transmita algunas noticias. El 26 de noviembre a las 7 de la tarde, en el club tendremos un encuentro con el abogado Luis Felipe Utrera Molina y con Pablo Linares para saber un poquito más de la desconocida por muchos historia del Valle de los Caídos. El viernes 29 de noviembre, atentos en Murcia, a las 8:30 de la tarde vamos a ir a Murcia para producir allí uno de los debates en libertad, que es el título del formato en el que unos invitados que llevamos nosotros a Murcia y los que nos siguen desde allí pueden entrar a debatir los temas que consideren más oportunos. ¿Quién va a ir a Murcia? Pues en Murcia se encuentra ya el hombre de Vox allí, José Ángel Antelo, por cierto, recientemente renovado, el magistrado Javier Borrego, el periodista Luis del Pino, que dirige las mañanas en Radio Libertad, y el presidente de esta casa, Julio Ariza. Por cierto, que me han preguntado por la calle si este año va a haber cena navideña del Club de Amigos, y efectivamente la va a haber. Va a ser el día 19 de diciembre a las 8:30 de la tarde, la cena de Navidad. Las plazas son limitadas, así es que los que queráis estar con nosotros para celebrar la Navidad, no tardéis en confirmar vuestra plaza en el lugar donde se celebra. Y por último, deciros que tenemos a disposición un 10º de lotería, ahora lo vais a ver, un número bastante bonito, que se puede adquirir en nuestra sede social, en Modesto Lafuente 42, o a través de la página web del Toro TV, que también permite adquirirlo para aquellos que viven lejos de Madrid y que lo pueden tener igual que cualquier otro que pase a recogerlo por aquí. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos. Bueno, nos vamos de cabeza a la mesa de análisis político porque, como decía yo antes, creo que en Pulso Económico hoy baja el río informativo, baja muy revuelto y con mucha materia relevante. Lo primero, presentar a nuestros invitados hoy. Don Alberto Serrano, abogado de lo público, abogado de procesos que tiene la administración pública. Político, escritor, tantas cosas. Expolítico, por ahora, no sé si me gusta llamarme escritor también, porque tengo publicado varios libros. Escritor, sí. Don Julián Salcedo. Buenas tardes. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es. Bueno, no sé qué os parecerá, pero vamos a empezar por unidad temática porque venimos de la entrevista con Alfonso Serrano, que no es para nada, no tiene nada que ver con aquí presente Alberto, aunque alguna vez sé que le han confundido en redes sociales. Sí, sobre todo en Twitter, sí. Bueno, pues nada, que no tiene nada que ver con él. Vamos a ir desgranando lo que pasa en torno al pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Bien, pues lo primero que pasa, tiene una relevancia espectacular porque se conocen detalles de cómo fue esa especie de transgresión de la intimidad por parte del fiscal general del Estado. Y ¿qué tenemos de nuevo? Porque este es un asunto que ustedes y yo tenemos juzgado, la sentencia la tenemos escrita, es culpable y tiene que salir del cargo. Pero, hombre, hay datos que son espectaculares. Por ejemplo, esto que se publica en la madrugada o en la noche ya cerrada del día 13 de marzo, se publica en algunos medios bastante afines al gobierno, es algo que le mandan al fiscal, otra fiscal, la que está más directamente involucrada en el asunto, y le dice, perdona que te saque del partido. Estaba en el Bernabéu, el fiscal general del Estado, y a pocos minutos de las 10 de la noche le llama esta fiscal a su mando y le dice, ya tengo los papeles.
Ah, pues pásamelos, pero me los pasas al correo particular, no me los pases al correo de la oficina. Se le mandan al correo particular esos documentos y algo de eso pues sale horas después publicado en la prensa y enciende todo este tinglado de pues si era un delincuente fiscal, como dice el presidente del gobierno, el novio o pareja de Ayuso, o si no lo era. Hay un montón de anotaciones en los correos entre la fiscal y el fiscal general del Estado del tipo: lo necesitamos, venga, venga, un empujón, que lo necesitamos. Que lo que vienen a demostrar es que estos son la panda de secuaces que va colocando en las instituciones el tal Pedro Sánchez, es pues, radicales hooligan de la ideología que profesa Pedro Sánchez, y que lo demás les importa, pero nada, cero pelotero. Cometer delitos contra un funcionario, contra un contribuyente, bueno, eso qué difícil es que llegue a determinarse. Ah, amigo, pues habéis dado con la horma del zapato, porque el hombre en cuestión, González Amador, bien que ha corrido en ir a defender sus derechos, y bien que ha conseguido que el Supremo tenga que decidir sobre si el fiscal general del Estado de un país serio tiene que caer por culpa de haber revelado secretos de información reservada. García Ortiz tuvo un papel clave en la trama de la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, con la Fiscalía. La Guardia Civil ha desvelado parte del secreto de sumario y pone el foco en el papel preeminente del fiscal general del Estado. En su informe de cerca de 50 páginas, la UCO hace una cronología de las comunicaciones que en su momento mantuvieron Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, pero también con otros fiscales. Hace unas semanas el Tribunal Supremo abrió causa en su contra, acusándoles de un delito de revelación de secretos, aunque por el momento permanecerá el secreto del resultado de la entrada y registro del despacho del fiscal general. Según recoge la UCO, el 8 de marzo, pasadas las 7 de la mañana, la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, solicitó a la fiscal jefe provincial de Madrid toda la información y vía WhatsApp sobre la denuncia de la Fiscalía contra el empresario González Amador, e incluso le pidió el escaneado de los informes por ambas páginas. Dice la UCO que es justo 5 días después cuando se filtra todo a los medios de comunicación, El Mundo, La SER y El Diario.es. Con todo, los agentes ponen el foco en el papel relevante que tuvo el fiscal general para la filtración de los correos que contenían el acuerdo entre la Fiscalía y un ciudadano particular, en este caso la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para que admitiera 2 delitos fiscales. Sobre la nota de prensa de la Fiscalía contra el empresario, la UCO también revela los intentos por parte de García Ortiz y de Pilar Rodríguez por añadir más leña, como cianuro, a toda la información. Bueno, doy la bienvenida a don Pedro Fernández, abogado y diputado de Vox. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además de eso del cianuro, que es un comentario divertido que tiene poca relevancia o mucha relevancia, porque dice, ¿qué quieres? ¿Un poquito de cianuro? Pues le pongo un poquito de cianuro. Además están los correos que mantienen la fiscal al mando del fiscal general, donde se dice claramente, es que lo necesitamos, hay que actuar, esto es una oportunidad de oro, no se nos puede escapar. Es decir, demuestran que cualquier herramienta, aunque sea ilegal, es buena si permite destrozar esa herramienta, ese correo, esa comunicación al adversario político. Todo va a ser puesto al servicio de un fanatismo ideológico que les hace perder el mundo de vista. Alberto Serrano. Sí, Xavier, esto lo que estamos hablando es una revelación de datos de carácter personal de un ciudadano corriente, como bien decía usted, que a lo mejor, pues evidentemente la gente le quita importancia, pero desde la primera ley orgánica de protección de datos se ha calificado como datos especialmente sensibles a aquellos que afectan a los procedimientos penales, y el fiscal lo sabe. No es un ciudadano corriente, es un ciudadano especialmente informado de lo que estaba haciendo. De hecho, yo creo que nunca negó esta circunstancia. Lo que dijo, lo que venía a decir, es que eso lo hacía en aras a pues, una debida información, una correcta información y tal. Y con estos correos que se han revelado hoy hemos evidenciado lo que decíamos en su día, en este mismo programa, hace un mes, hablando de esta misma cuestión, que no tenía ese objeto. El objeto que tenía era intervenir políticamente, lo cual es lícito, no desde su posición, lógicamente, y no es lícito, por supuesto, opinar políticamente, pero él quería lo que decía ese WhatsApp, echar cianuro, contaminar
una determinada declaración en un determinado sentido político. Y es lo que viene a decir usted. ¿Cómo se contaminan las instituciones? Una institución que debe ser neutral, independiente, objetiva. Pues no, está al servicio del partido político, como otras tantas instituciones, y de ahí que tengamos mucha preocupación, muchos profesionales de cómo se está convirtiendo España. Julián Salcedo. Hombre, lo que vamos, bueno, ya era gravísimo, lo que conocimos en los primeros momentos, ¿no? Y el tonito de ahora, pues lo hace más grave. No es casualidad tampoco que esté investigado en el Tribunal Supremo, y lo sorprendente es que no haya dimitido. Pero según vamos conociendo de este tipo de matices que van agregándose, es que cada vez es más chusco, quiero decir. Y luego... Obsceno. Sí, obsceno, efectivamente. Chusco es demasiado poco. Se le queda corto. Pero lo que es incomprensible es que altos funcionarios del Estado, un alto funcionario como es el fiscal general del Estado, pero como podría ser un director general de algo, o como podría ser un secretario de Estado, que se presten a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, es gente sin valores, sin moral, sin principios. Matarían a su padre o a su madre, ¿no? Cometerían un delito, sin mayor, bueno, pues sin ya, dudar. pero es que esto es un delito muy grave, como ha dicho Alberto Solano. Claro, es que esto no es solamente cuestión de inmiscuirse en la intimidad de alguien, tal, es revelar un secreto profesional, precisamente, claro, ¿cómo nos podemos fiar? ¿Cómo podemos estar tranquilos nosotros de que los datos que tenemos en Hacienda, nuestras relaciones con la Hacienda o con otra administración del Estado estén protegidos? No, pues ninguno, vamos, insisto, obsceno, como has dicho muy bien. Don Pedro Fernández. Yo digo más, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, lo dijo Sánchez. Por tanto, el mayor responsable de lo que le ocurra al fiscal general del Estado, aparte de que tenga que hacer frente a sus responsabilidades penales y de otro tipo, lo cierto es que el último responsable es Sánchez. ¿Por qué? ¿Por quién depende de la Fiscalía General del Estado? Pues eso, pues Sánchez es el último responsable de todo lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado. Y lo chusco, ahí sí admito tu adjetivo, lo chusco es que esto fuera tan urgente que no pudiera esperar a la mañana siguiente en la Fiscalía y llama y le dice, oye, perdona que te saque del partido, pero tengo ya la información esa que sí, es que lo necesitamos. Vale, pues pásamela enseguida, pero cuidado, ¿dónde quieres que te la pase? No, a un correo particular, no quede rastro en la Fiscalía del correo particular. A las 10 de la noche le está pasando la esclava al sumo sacerdote de la Fiscalía el cianuro para combatir al adversario político. Y mira tú por dónde resulta que apenas 3 horas después eso ya aparece en algún medio de comunicación como una tremenda exclusiva. Menos mal que, bueno, que las cosas se van investigando y va quedando todo al clareo de lo que ha sido en este país nuestro que está, pues hay algunos que se nos han subido a la chepa, claramente, que colonizan instituciones para ponerlas al macabro servicio de lo que podíamos llamar el sanchismo desvergonzado. Bueno, otro ejemplo, sin salirnos del mismo tema, lo hemos comentado antes con Alfonso Serrano, el asunto de Juan Lobato. Juan Lobato es el líder de los socialistas en Madrid, lo digo porque los que no vivan en Madrid, y muchos que viven en Madrid, ni siquiera se han llegado a aprender el nombre. Juan Lobato profesionalmente es inspector de Hacienda. Mira, qué bonito. Y Juan Lobato recibe una llamada o le mandan un correo, una persona que conoce bien, porque debe ser pues comilitona, y que ejerce en el momento en que se producen esas comunicaciones, es la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno. El jefe de gabinete entonces era el que hoy es ministro, Óscar López. Yo no sabía que los jefes de gabinete tenían un jefe de gabinete, pero en este mundo al revés, cualquier cosa en el mundo del sanchismo, del mismo modo que hemos aprendido que hay una directora general de Moncloa que hace de secretaria para pedir ingresos y pagos de los negocios de Begoña Gómez, pues hay el jefe de gabinete tiene a su vez una jefa de gabinete que debe ser una socialista confesa, o si no, no lo sería, obviamente, ¿no? Pues esta le manda el documento que prueba que el novio de Ayuso ha admitido o está negociando admitir su culpabilidad en materia fiscal a cambio de que la Fiscalía pues, no lo lleve a la cárcel. Esto es a la pata a la llana lo que explica ese documento. Y la señora esta, jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le dice que se lo manda para que lo use al día siguiente en el Pleno de la Asamblea de Madrid,
contra Ayuso, obviamente, cianuro. El documento, pues Lobato, que algo de idea tiene de lo que se puede y no divulgar de un ciudadano, parece que Lobato le pregunta a la que le manda el documento, oye, ¿y cuál es el origen de este documento? Y le dice, no te preocupes, que lo ha publicado la prensa. Bueno, y con eso pues lo que hace es ir a la Asamblea y enseñar el papelito. Vamos a ver cuándo enseña Lobato el papelito, para que ustedes encajen todos los detalles. Se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. Y miente, señora Ayuso, miente. Ayer mintió usted. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señora Ayuso. Eso sí que es salvaje, la mentira y el fraude, eso sí que es salvaje. Y todo transcurre, pues, paz y armonía, hasta que en octubre el Tribunal Supremo decide imputar al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos de un contribuyente. Y ese es el momento en el que a Juan Lobato le cogen las caquitas y se va corriendo a una notaría a hacer una manifestación ante notario de que mire usted, que a mí me lo han mandado, que yo no sabía que esto era ilegal, que ¿quién me lo manda? Pues quiero que ponga ahí quién me lo manda. Aquí tiene el pantallazo de quién me lo manda y cuándo me lo manda y que yo le digo que cuál es el origen de esto y que me dice que está publicado. Pero yo lo vengo aquí a hacer estas manifestaciones para cubrirme. Bueno, vamos a verlo en vídeo porque esto es un sainete. Y efectivamente, creo que la SER lo Moncloa le pidió al líder del PSOE madrileño, a Juan Lobato, que sacara a la luz los correos electrónicos del abogado del novio de Ayuso con la Fiscalía. Pero Lobato se negó. ¿Qué hizo entonces el Gobierno a través de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López? Según publica en exclusiva el diario ABC, decide filtrar el documento a la prensa. Es entonces cuando Juan Lobato va a una notaría de Madrid para dejar constancia de los mensajes que recibe de Sánchez Acera, para que quede por escrito que él se negó a compartir dicha información ante la posibilidad de verse implicado legalmente. Un seguro que nos garantizara que si nos atacaban porque nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información, que quedara claramente acreditado, como así está, que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto y que todo nos llega, tanto a Pilar como a mí, por vía de los medios de comunicación. La conversación que tengo con Pilar esa mañana es la normal de cada pleno, de oye, hoy sácale esto, está este documento con el correo, y yo lo que le pregunto es, ¿y este correo de dónde lo hemos sacado? ¿De dónde viene? Y me dice, lo tienen los medios. Esto ha sido hoy mismo, pero no se entienden entonces estas contradicciones con el comunicado que publica anoche. Lobato asegura que nada de la información de ABC es cierta, que únicamente fue a un notario a dejar constancia de que ni el PSOE madrileño ni Moncloa habían tenido constancia alguna de estas filtraciones. No se entiende. Su declaración en el Supremo como testigo dirá la verdad. Pero como el documento en cuestión no tiene aguas que lo relacionen con un medio de comunicación, eso que pone en los papeles, documentos, pone el nombre del medio de comunicación que lo ha obtenido, pues se ha quedado con el culín al aire, Lobato. Y resulta que ahora queda muy claro que en Moncloa sí disponían de ese documento. Lo que no sabemos es cuál es la procedencia, cómo se hizo Moncloa con ese documento. Lo que sí ha quedado muy clarito es para qué sirve el documento, quién manda las instrucciones al terminal, en este caso Lobato, para que apriete pues políticamente a Ayuso. Pedro. Pues aquí hay dos temas jurídicos bien claros. Primero, Lobato no comprueba que los datos se obtuvieron de forma legal, con lo cual es cooperador necesario de un delito de revelación de secretos. Y segundo, cuando ve que pueda estar involucrado en esta situación, se va a un notario a preconstituir prueba, con lo cual nos podíamos encontrar con un segundo delito, que en este caso sea falsedad en documento público. Con lo cual, si sigue el señor Lobato haciendo cosas, a lo mejor ya va a tirar de todo el Código Penal, porque claro, evidentemente, si cree que buscando excusas, argucias para salvar su situación, piensa
que va a quedar excusado de lo que ha ocurrido, pues desde luego va por muy mal camino. El Tribunal Supremo ha dicho, sí, Lobato, pase usted por acá, venga usted a vernos como testigo, lógicamente, y ya veremos cómo sale de esa declaración, a lo mejor sale como imputado, ¿verdad? Alberto. Sí, Xavier, quería comentar alguna intrahistoria también de todo esto, que a mí me hace gracia. Pilar Sánchez Cerra fue muchos años diputada autonómica. No sé si tiene buena relación con Lobato, con lo cual le apretaba. Me decía, oye, tú, líder actual, tienes que decir esto, lo otro, lo de más allá. ¿Por qué le mandan esa información a Lobato para que lo diga? Porque tiene inviolabilidad. Teóricamente le protege. Lo que pasa es que este señor, que es técnico de Hacienda, pues hombre, hasta ahí le llega y determinadas informaciones dice que las quiere evidenciar, como se ve en esos vídeos, cuando salga en la prensa. Razón por la cual se opta por filtrar en prensa determinada información que luego saca este señor. ¿Para qué hace el acta de notoriedad delante del notario con esos? Todavía no sabemos muy bien. Él ha negado lo que dice el ABC, pero lo cierto es que el Supremo le va a reclamar esa documentación. Por otro lado, como está en un archivo notarial, vamos a conocer ese documento seguramente de manera íntegra. Yo sospecho que lo que pretendía, a mi modo de ver, es, en la línea que ha dicho Pedro, esquivar su responsabilidad diciendo, oye, que a mí me han dicho esto, pero yo no tengo absolutamente nada que ver y yo no he hecho absolutamente nada negativo. Y el último dato curioso que me gustaría es que si él tira de la manta y dice que venía de Sánchez Cerra, pero venía de Óscar López, esa información, Óscar López puede salir salpicado de esto, porque él tenía una información. ¿Sabes quién quería ponerle de sustituto, señor Sánchez, Juan Lobato? Óscar López. Claro. O sea, con lo cual, aquí se puede ser todo. divertido. Julián. Bueno, este personaje, Juan Lobato, que se hace todos los días recorridos televisivos, ¿no? Yo no lo veo, pero sé que pasa por espejo. Hoy estaba en todas partes. Claro, de una televisión a otra, ¿no? Contando cada día una tontería, intentando pues parecer ser alguien lleno de ética, que ciertas cosas no las cuenta. Lo que nosotros, como estamos en Madrid, lo diría de cualquier otro sitio, lo que es incomprensible es que este personaje, repito, siga siendo todavía parlamentario autonómico. Es decir, claro, le protege el Estado de Derecho, las garantías que tiene y, por tanto, pues nadie podrá removerle, tal, pero le debería dar un poquito de vergüenza seguir siendo diputado autonómico. 1. 2. Bueno, los que sabemos cómo funciona esto, pero bueno, ¿qué pretendía con levantar un acta notarial? Todos sabemos que un notario, en este caso concreto, lo único que da fe es de lo que el manifestante le aporta. Yo me llamo Juan Lobato. A las 10 de la mañana viene un tío que vengo el día 26 y digo que esto es la primera vez que lo he visto y que me llamó Alberto López, ¿no? Yo qué sé, o quien fuera, ¿no? O la señora esta, que era la directora o lo que fuera, la presidenta de Relaciones Institucionales, creo que era, o algo así, dentro del PSOE, que por eso le hizo caso. Pero nada más, y el documento que aporta, pues tampoco, sí, se pone ahí en el documento notarial y ahí queda para la posteridad, pero no le protege de nada. ¿De qué le puede proteger? Desde luego lo que tenía que haber hecho es, no cuando levanta el acta notarial o cuando pide el acta notarial, sino cuando tuvo conocimiento 6 meses antes, es haber ido a un juzgado, o por lo menos a una comisaría, ¿no? A denunciar, oiga, mire, que me dicen esto, que me traen esto, me mandan este papel, no sé lo que es, aquí estoy. No lo hace. Y luego pues se ve que 6 meses después le da un poquitín de pánico y dice, pues, ¿qué puedo hacer yo? Y este personaje, le voy a calificar de nuevo, ¿de verdad es inspector de Hacienda? Técnico de Hacienda. Técnico. No es inspector entonces. Vale. Bueno, da igual, técnico de Hacienda. Algo de conocimiento debería tener. Hombre, por supuesto. Suficiente para este tema, tiene conocimiento. Y tenía otra opción también, una tercera opción, haber devuelto el documento al remitente directamente. Mira, yo no voy a entrar en este tipo de batallas porque además se refiere a datos de un particular, ni siquiera es de un político al que a lo mejor tú quieres atacar como consecuencia de que es indigno, no es ético, no es moral su comportamiento. Es que se trata de un particular directamente, con lo cual están utilizando todos los sistemas que tiene el Estado para captar toda esa información, para utilizarla políticamente contra un contrario político. O sea, desde luego es todo un disparate y es una vergüenza. Y se queda satisfecho preguntándole, ¿cómo hemos obtenido la información? Dice, no, por la prensa. Bueno, si es por la prensa... Y un último detalle, se filtra a través de una prensa cuya directora, la mítica Angélica, jefa de prensa de Zapatero, le ha tocado la Bonoloto con 100.000 euros. La acaban de premiar. Consejera de televisión. Precisamente, quizá a lo mejor por aquellas noticias. Bueno, ¿cómo que se lo ha tomado Isabel Díaz Ayuso? Ahora la vamos a escuchar para que sepan cómo analiza esta maniobra orquestada desde una mesa de la Moncloa.
mientras estamos desde la Comunidad de Madrid trabajando, dejándonos la piel para intentar traer inversiones, oportunidades, proyectos, futuro, empleos, para seguir arrimando el hombro en España, tenemos a un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además, como decía y como venía advirtiendo, han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Bueno, pues hasta aquí el show del novio, que el novio también tela. Pero bueno, bien, vamos a cambiar de asunto, vamos a ir a Aldama. Aldama sigue siendo, hombre, no sé qué hacíamos antes de haber conocido a Aldama, la verdad, el que tira de la manta. Luego les contaré, si tenemos tiempo, a qué viene esa expresión de tirar de la manta. Bueno, pero eso será después. Vamos de momento con Aldama. Aldama va filtrando documentos. Hoy ha filtrado un portafolio que usan solo en Moncloa, que tenía un escritito en su interior muy chulo. ¿Y qué decía el escritito que tenía al interior? Porque este no es como el pequeño Nicolás, que utilizaba carpetillas de esas de la vicepresidencia del gobierno en la época de Rajoy. No, este se la llevaba con un documento dentro. ¿Y qué dice el documento? Pues hombre, algo estupendo. Dice que el documento, firmado por un exministro, ahora ya no lo es, autorizaba al empresario a representar a España en la República Bolivariana de Venezuela. Anda que no. O sea que no es un mindundi, es uno que el gobierno de España había significado con esto. Y bueno, y ante todo eso, parece que el Partido Popular, ojo con esto, está empezando a pensar si llamar a Sánchez, si acaso, a la Comisión de Investigación del Senado. Esta mañana las informaciones sobre esto eran muy firmes. El PP llevará a Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado. Han ido pasando las horas y lo que era firme a primera hora de la mañana ahora es un interrogante. Podría ser, tal vez, a lo mejor. Como no ha habido terremoto en la provincia de Gerona, pues vamos a dejarla pasar. Yo no sé en qué es en lo que anda el Partido Popular. Vamos a verlo. En el PSOE esconden su nerviosismo, pero lo cierto es que Sánchez podría ser llamado a declarar en la comisión que investiga la trama Koldo en el Senado. En el PP mantienen la puerta abierta a esta posibilidad, aunque cargan en todo caso la responsabilidad sobre la mesa que preside precisamente el Partido Popular. La declaración de Víctor de Aldama refuerza en todo caso las imputaciones sobre el exministro Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García. Una de las acusaciones populares en la causa ha pedido al instructor del caso, el juez Ismael Moreno, que vuelva a pedir al comisionista que declare esta misma semana para dar respuesta a los asuntos que quedaron pendientes. Piden también la declaración de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, e incluso de Santos Cerdán, número 3 de los socialistas, por el presunto cobro de comisiones. Anticorrupción, de hecho, destaca este hecho, que afecta incluso al jefe de gabinete de la ministra Montero, Carlos Moreno. Este último habría recibido 25.000 euros en mano y Santos Cerdán 15.000, y ambos habrían constituido sendos delitos de cohecho. Aldama, sin embargo, no ahondó en su declaración voluntaria en el hecho de que el secretario general del PSOE habría recibido un dinero en respuesta al cupo vasco, es decir, pagos en B por adjudicaciones de obra en el País Vasco. Una presunta financiación opaca que afecta al PSOE y que su abogado desveló que ya se comentaría en sede judicial en otra ocasión. Bueno, claro, es que si se mueve dinero a los lehendakaris de turno por adjudicaciones en su territorio, estás demostrando a la UCO y al juzgado que es una organización técnicamente preparada y que distribuye entre todos los que están participando de la corruptela. Vamos a ver el portafolio, este que os decía, de la Moncloa, para que veáis qué pinta tiene. Este que llevaba un documento del Gobierno de España que dice: el portador aquí presente, tal Aldama, es nuestro representante en Venezuela, donde tenemos, por cierto, embajador, donde tenemos a uno que era muy amigo de no sé quién, que se llama Zapatero, pero bueno, este lo debió pedir y se lo hicieron. Es insólito, Pedro. Aparte, de todas formas, de que el señor Aldama filtre documentos a la prensa como este y continúe filtrando en el futuro documentos, lo que es cierto es que después de sus manifestaciones en el juzgado
como consecuencia, según se nos ha dicho, de un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, es decir, tú nos cuentas cosas, tú nos confiesas cosas a cambio de tu libertad provisional, desde luego ya estamos tardando para que se proponga la declaración, al menos testifical, de algunos diputados del PSOE en el Congreso y de algunos ministros. Y quién sabe si a raíz de esas declaraciones a lo mejor también hay que llamar al presidente Sánchez. Julián. Sí, yo la verdad que tengo que decir que es desmoralizador lo que estamos viendo, ¿no? O sea, para los que creemos en la justicia, en la ética, en los principios y tal, es desmoralizador, ¿no? Y sobre todo lo que quería decir es, yo me pregunto, ¿en qué se ha convertido el PSOE? No puedo decir esto de Sumar o no puedo decirlo de Podemos y tal. Bueno, pero el PSOE fue un partido de Estado, ¿no? Pero ¿en qué se ha convertido? Nadie dice nada. Desde el minuto cero, o quizás antes del minuto -1. Pero es que nadie levanta la voz, nadie dice nada. Todos cierran filas en torno al líder, ¿no? Todos a protegerle y tal. Pero bueno, por favor, si es que lo que estamos conociendo es que no solo escandaliza, ya he dicho que escandaliza y sobre todo debería avergonzar a todo el que pertenece a ese partido político, ¿no? Sí, Xavier, en todas las tramas de corrupción, yo siempre lo comento, tiene que haber empresarios que yo llamo tramposos. Lo normal de un empresario es que quiera ganar dinero, pero por estos atajos, pues es lo que yo llamo tramposo. ¿Por qué son imprescindibles estos empresarios? Porque aportan lo que no tiene la clase política en un momento determinado: dinero, medios, personal, estructura para construir, para hacer una carretera, para hacer un informe, etcétera, etcétera, y todo eso a su vez genera mucho más dinero en el cual ya hay tajada para repartir. Tramposo, en este caso, pues ha visto dos detalles en el vídeo que acaba de poner. Uno, que cómo iba con una especie de salvoconducto que le abriría determinadas puertas, que es un empresario normal, no lo tiene a su disposición y de ahí haría negocios. Y otra cosa que me inquieta bastante, esas cuentas corrientes que abre en República Dominicana, unas empresas que no sabemos qué son, y ¿no se acuerda usted, don Xavier, que está pendiente que nos expliquen esos vuelos en el Falcon a República Dominicana, 170, que se niegan a decir, y quién iba en ese Falcon, con qué objeto? Pues ahí se podría investigar. Creo que el Falcon vuela a Santo Domingo sin piloto. Día sí, día no. Sabe el recorrido, como las mulas antiguas, viejas. Es que había mucho que hacer, 16 cuentas Vamos a hacer una pausa de publicidad y a petición de don Alberto Serrano vamos a meternos a escarbar qué son esas empresas que hasta 14 tienen la trama de Ábalos en la República Dominicana. Está claro, la trama de Ábalos, pero no solo la trama de Ábalos, porque es como va en el ADN de ser dirigente socialista, tener negocios y dinero remansado en la República Dominicana. Van a verlo. Ni una, ni dos, ni tres, sino 14 empresas creó la trama Ábalos en República Dominicana. Era el país de preferencia de la trama para invertir y mover millones de euros sin levantar sospechas. Víctor de Aldama declaró ante el juez la semana pasada y puso el foco en José Luis Ábalos. Dijo que el exministro era el principal beneficiario de las comisiones y que tenía toda su fortuna en el país caribeño. Casualmente, el querido Falcon de Pedro Sánchez ha hecho escala en este país casi 120 veces desde marzo de 2021. Algunas de las sociedades creadas en el país caribeño son Megalab, Pronalab, Reusa, Bali, Pronatal o GSI Dominicana. César Moreno o Ignacio Díaz Tapia, socios de Víctor de Aldama, participan de alguna manera en estas empresas. Si nos centramos en Pronalab, los socios eran Víctor de Aldama y Jorge Brizuela, considerados espía del régimen venezolano. Pero atención, porque estas sociedades no solo están vinculadas a socios del comisionista de la trama, también a Bernardo Castillo Pérez, un supuesto asesor del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Castillo se presentaba en nombre del Ministerio de Transportes para hacer negocios en el país caribeño, unos negocios que se fueron expandiendo hasta llegar a realizar pruebas COVID en hoteles. Fue gracias al supuesto asesor de Ábalos que logró mediar para que sociedades como Provalab, Megalab y Pronatal pusieran dinero en un ambulatorio de Santo Domingo. En definitiva, un destino muy atractivo para la trama, cuyo objetivo ha sido blanquear el dinero procedente de las comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia. La República, chico. Sí, ahí evidentemente ese tipo de empresas tienen unos beneficios y bueno...
fin, y ahí quedan constatados y quedan a disposición de los respectivos titulares. Por eso decimos lo de Aldama, que estaba ahí montando todo esto. Este señor era conocido también, se acuerda Xavier, por ser presidente del Zamora. Usted sabe las mejores mantas de España, una manta zamorana. Por tanto, como empieza a tirar de esa manta tan estupenda, pues se va a hinchar. Se va a hinchar. De todos modos, República Dominicana no es nuevo el destino de República Dominicana para los socialistas. No. Desde que entraron en el año 82 en el gobierno de España y vino luego después la corrupción con Felipe González, República Dominicana también salía en los papeles. Lo más triste de esto es que ahora en esta corrupción, con el tema de las mascarillas, lo que es un dinero manchado con sangre, manchado con los fallecidos que ha habido en este país a raíz de lo que ha pasado con la COVID. Y esto realmente ya lo convierte en algo espeluznante. 14 empresas. Que esto no es fácil, ¿eh? Ya sé que es muy fácil, claro, la prueba está ahí, ¿no? Pero quiere decir que gestionar 14 empresas tampoco es cosa fácil y abrirlas, poner testaferros delante, etcétera, ¿no? Es una cosa compleja, ¿no? Han tenido que utilizar además para esto una red, pues ese tipo de abogados especializados en hacer transacciones internacionales en paraísos fiscales. Dominicana no es un paraíso fiscal, pero en la práctica pues opera como si lo fuera, ¿no? De verdad que no es fácil. Creedme que desde el punto de vista financiero, aunque sea dinero procedente de actividades ilícitas, mover el dinero tiene su complejidad, ¿eh? Bueno, si tienes un Falcon a disposición, claro, no bueno, tanta. Si va en Falcon... Bueno, y resulta que Marlaska tenemos un problema, porque en 2022... le dieron la Gran Cruz al Mérito Civil de la Guardia Civil a Víctor de Aldama. ¡Ay, qué curioso! Y es distintivo blanco. Y esto se reserva pues para muy pocos, porque le prestan servicios a la Guardia Civil que pues llegó a considerar. Vamos a ver imágenes del momento en el que le ponen la medalla, se la tendrían que haber clavado, no solo imponerle la medalla. Bueno, pues ahí están como los de uniforme. Consideran pues que Víctor de Aldama es un gran defensor de los valores de la Guardia Civil y por lo tanto pues necesita este mérito, esta gran cruz, porque hay que ensalzarlo, hay que llevarse bien con él, hay que ponerle medallas y hay que hacer que se sienta a gusto entre la tribu. Bueno, los elogios a Aldama son de un alto oficial de la Guardia Civil en el momento en que le impone la condecoración y viene a decir que es que Aldama llegaba donde la Guardia Civil no podía. Ya tiene una cruel paradoja todo esto, que ahora sea la Guardia Civil la que le haya llevado a la cárcel a Víctor de Aldama. Pero sí, eso es lo que dijeron cuando le pusieron la cruz al Mérito Civil. Pero a mí especialmente, en tu caso, Víctor, no te hacemos entrega o no te imponemos esta medalla a título de premio o a título de recompensa, sino mucho más allá, ¿no? Y digo que no es una recompensa en este caso porque tú te sientes casi guardia civil, eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España, en el que haces todo lo que haces en atención a nosotros por altruismo, y eso no merece premio, no merece recompensa, merece un reconocimiento, que es lo que en este caso pretende ser esta medalla hacia ti. Un reconocimiento a tu persona, un reconocimiento a entender que nosotros, los guardias civiles, esta unidad UT2 que se dedica a la lucha contra el terrorismo internacional, a pesar de parecer con un nombre muy rimbombante y que puede entenderse que tiene todo aquello que necesita para trabajar, pero necesita de cosas y necesita de personas como tú. Necesita de personas como Aldama. Ahora va loco el ministro para ver cómo le retira lo más rápidamente y lo más discretamente posible la medalla a Víctor de Aldama. Sí, Xavier, ha salido también publicado hoy otra información relevante en relación con esta misma información que está usted dando, que es que el hermano de Víctor de Aldama, que es oficial de la Policía Nacional, resulta que es el escolta o era el escolta de Ábalos. Sí. Y resulta que también por esa misma fecha también había sido condecorado con la Policía Nacional, con las prebendas que tiene ese tipo de condecoraciones. Por tanto, se va cerrando el círculo. Entre ellos se conocen y tal. Y ha dicho este señor de la Guardia Civil una cosa que a mí me inquieta bastante, que dice, no, es que este no hace cosas que nos hacen falta. Entonces, a mí, de algún modo, me sugiere que está diciendo que hace determinadas ilegalidades. Claro, la legalidad muchas veces es un atajo, nuevamente, otra vez más, poniendo dinero, contratando determinadas personas. Esto es un atajo
esta red tiene algunos guardias civiles pues imputados en la causa. Y luego todos estos favores, estos atajos, todos estos favores se pagan por otra vía. Y es un poco aquí todo el mejunje en los términos que lo venimos hablando. Pedro. Entiendo que este mando de la Guardia Civil, viendo estas imágenes, se debe sentir ridículo, al menos, ¿verdad? Porque desde luego es un comportamiento que no es un comportamiento que se le exige a cualquier Guardia Civil, que es llevar el honor como divisa, ¿verdad? Hay que recordar que ha habido en este país muchos guardias civiles, sus familias, muchos militares, sus familias, que han tenido que ir a los juzgados para reclamar condecoraciones como esta o similares. Y sin embargo, a este personaje por hacer no sé qué cosas, que algún día también debería desvelarse qué es lo que ha hecho, se le ha concedido sin más. Desde luego, con condecoraciones de este tipo es preferible que no las den, porque desde luego están desprestigiando lo que es... Bueno, lo de este guardia civil, que es el que ha dado el discurso con la imposición de la medalla, pues claro, no solo debería avergonzarse, es que debería tener alguna otra repercusión, aunque seguramente la ha tenido, porque le habrán recompensado a lo mejor con otro ascenso a algún otro puesto, alguna embajada por ahí o algo parecido, ¿no? Y desde luego lo que yo sí quiero decir es que no debemos conformarnos con las declaraciones de Marlaska, que es como si él no tuviera nada que ver en el asunto. Dice, no, estamos viendo de qué forma podemos retirarle la medalla, ¿no? Oiga, pero usted se la concedió. Retirársela es lo menos que se puede hacer. Pero usted, que era el ministro del Interior entonces, lo sigue siendo ahora, alguna responsabilidad tiene en esto, ¿no? Tendrá usted que asumirla y tendrá que pagar el precio de esta barbaridad que han cometido, ¿no? No sé, a lo mejor hemos tenido suerte de que a Aldama no le nombraran también director general de la Guardia Civil, porque si no esto ya hubiera sido... Bueno, más cosas sobre la tramita. Es que resulta que hay dirigentes socialistas que ya dijeron al partido... Oiga, no es normal el nivel de vida que tiene, que arrastra, tanto como destaca este Santos Cerdán, el que recibió presuntamente un sobre con 15.000 euros, que esto es muy divertido lo que en el Congreso español hacéis los perversos de la oposición, que cuando se dispone a hablar Santos Cerdán, le cantan lo de la lotería navideña. 15.000 euros... Y así se pasan minutos y minutos. Debe ser de lo más útil que se ha hecho en el Congreso español, ahora que lo pienso. Bueno, dice que vive en un ático del barrio de Moncloa, que eso no está al alcance del sueldo de un diputado raso y mucho menos de un secretario de organización del PSOE. Hasta Podemos, mira que me cuesta decir esto, hasta el santón este de Podemos, Pablo Fernández, le parece que hay culpa. Que en el gobierno hay culpa, después de lo que declaró Aldama, por lo menos culpa invigilando, dice el hombre. El caso Koldo sí que está acreditado y está corroborado por la UCO. Insisto, el propio Tribunal Supremo ha imputado a Ábalos con el caso Koldo y esto indica que hay indicios claros de corrupción. Y en política hay una cosa que no es frecuente, pero que se llama responsabilidad invigilando. Y evidentemente Pedro Sánchez, como máximo responsable tanto del Partido Socialista como del Gobierno de España, tiene responsabilidad invigilando. Por eso creemos que todavía tiene que dar muchas explicaciones y que debería darlas en sede parlamentaria. Y con Errejón se os pasó a vosotros el invigilando. Mira que lo que tiene uno que oír. Pero bueno, vamos a seguir, porque es que acercarse a Sánchez es como frotar un décimo de lotería en la chepa de un jorobado. Resulta que le otorgó ayudas, 169.600 euros de ayudas ICO, a una academia de inglés cuya titular es la que él tiene de inquilina en su casa de civil en Pozuelo, en Madrid. La casa de titularidad de él y de Begoña tiene una inquilina que se llama Jill Stribling y que tiene una academia que se llama English for Fun de diversión de no sé quién. Así es que, bueno, pues a esta que conviene, porque así se asegura Sánchez y señora que le continúen pagando el alquiler de la casa, pues ayudarla con créditos ICO, oye, qué menos, qué cosas tengo yo, de verdad es que soy un mal pensado. Y noticias traigo del hermano que dice llamarse David Azagra para que por la calle no le paren. Ha estado en el estreno en Badajoz, fíjate tú por dónde ha salido de
de su residencia portuguesa para ir al estreno de la ópera Carmen en Badajoz. Las óperas están bajo pues, el mando de este gran músico, David Sánchez, conocido por David Azagra. Bueno, pues se le ha visto, había más expectación por verle a él que por ver la ópera en Badajoz, la ópera Carmen. ¿Algún comentario? Sí, bueno, han salido varias noticias. A mí me gustaría decir que esto de que ha dicho el señor de Podemos, culpan vigilando. Bueno, la culpa es en eligiendo con los perfiles ya que ponen directamente. Por supuesto en vigilando, pero también ellos tienen culpa, que me lo voy a inventar, insosteniendo. Es decir, ellos están aguantando un gobierno con esto y también la gente son culpables. De Santos Cerdá también, que ha salido, es una persona que de momento va esquivando sus responsabilidades, pero es que yo, para mí, es uno de los principales artífices de la trama, o una persona a mano derecha, pero más allá de toda la trama, Koldo, a mí personalmente me gustaría que le metieran mano por esas reuniones que tiene con Puigdemont constantemente, pactando, dejando de pactar y traicionando los intereses de España constantemente. Y lo de David Sánchez pues evidentemente no tiene dignidad este señor, es decir, todo el mundo sabe ya que estaba allí, pero utiliza esa chulería que tienen los Sánchez, como la de esta misma mañana, Pedro Sánchez convocando a toda la prensa para reírse de ellos. ¿Que pensabais que iba a tener una noticia? Pues no, simplemente os traigo aquí para reírme de vosotros y ya me voy a desayunar, y ellos quedáis muriéndoos de frío. Y esto es un poco ese estilo que tienen ellos, de esa chulería. Vamos a ver, si esa obra ya hemos quedado que está por enchufe, no vayáis a hacer el ridículo encima, pues les da exactamente igual, no tienen vergüenza. Julián. Bueno, yo me voy a referir a lo de la subvención que han dado para esta academia de inglés, ¿no? Que además tiene un nombre curioso, English for Fun. O sea, inglés para divertirte, o para diversión, o por diversión. Bueno, pero sería muy bueno conocer, y es bastante fácil, no hay más que ir al depósito de fianzas, es un registro público, saber si el alquiler de la vivienda está arrendado a una persona física, a esta señora, o lo está a una persona jurídica, si está depositada la fianza, si efectivamente pues está cumpliendo el requisito. Si fuera una persona jurídica, sabemos que los requisitos son distintos que de persona física. Esto es bastante fácil. Yo a los periodistas les digo, esos de investigación, que investiguen, sí, ¿no? Te voy a añadir un dato. La tal Stribling, que no es la inventora del dribbling, sino la señora Stribling, la titular de la academia, tiene un socio. Y el socio se llama David Sanza, que es un amigo del presidente. Amigo, eso acabáramos ahí ya. Nos acercamos. Pero es que este Sanza no es un amigo cualquiera. Este Sanza localizó 60.000 euros de inversión para que Begoña pudiera desarrollar con holgura su cátedra en tu amada Universidad Complutense. Amigo, ya la madeja ya se va deshilachando, claro, efectivamente. David Sanza está también ahí, ese socio de... Claro. Bendito sea Dios. Claro. ¿Quieres te doy alguna pista de la orientación ideológica del rector de la Complutense? Lo digo porque tú que llevas tantos años allí, pues a lo mejor te aclara las ideas, ¿no? No lo sabía, pero repito que efectivamente no es una subvención menor, no es una cuestión menor, 169.600 euros. ¿A una academia? Claro, para una academia, 13 años, una cifra muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Un dato más de los muchos que vamos conociendo y que demuestran que el señor Sánchez ha convertido España en una sociedad casi, desde el punto de vista político, irrespirable. O sea, es decir, que esto tiene que acabar de alguna forma, porque, como decía antes Alberto, claro, esta mañana nos convoca a todos a una declaración institucional que pensábamos que con todas las noticias iba a decir algo sobre las acusaciones de corrupción, y sin embargo pues se ha limitado, exactamente, se ha reído al fin y al cabo, porque es reírse de los españoles una vez más, ¿no? Y por tanto lo que merecen los españoles es que se convoquen ya elecciones y que acabemos ya con esto, porque es insoportable realmente. Bueno, hablemos de Feijóo. A Feijóo lo están poniendo de chupa de domine en las redes sociales porque se ha ido a Barcelona al congreso de la UGT de Pepe Álvarez. Ha ido allí porque es el viaje al centro entendido a la Feijóo. Bueno, no sé, yo no se lo sé explicar, sinceramente. Sí les puedo contar lo que ha dicho, algo que entra dentro del mundo de lo magmático dicho por un gallego. Necesitamos políticas de Estado y estar a la altura de nuestra gente. Los gobiernos están para servir y no para servirse.
Y finalizo. Pudiera parecer que para mí estar en un congreso de UGT es jugar fuera de casa. Yo no concibo España así. Y vengo a defender con toda humildad y con toda determinación que un partido político como en el que milito y presido, con 8 millones de votos, tenemos la mayoría de ellos de los trabajadores. Quiere congraciar, eso es evidente. No me gusta que a los españoles nos llame gente, porque eso es muy podemita, y si estará asesorando con algún podemita el líder de la oposición, no lo sé, pero bueno, son estas cosas que hace. Los viajes a Barcelona se los tendrían que prohibir a todos los dirigentes del PP, porque cada vez que va uno allí a intentar puentes, a veces con la UGT, a veces con Junts, a veces con Esquerra, a veces con tal, eso termina en sonoro fracaso, pero bueno, y allá ellos. Yo, Xavier, no me da la sensación que ha ido Feijóo a este congreso, sino que la UGT ha querido que fuera Feijóo, que es distinto, y está ahí porque quiere la UGT. ¿Cuáles son los objetivos de la UGT integrando a Feijóo? Pues no lo sé, voy a poner una hipótesis, a ver qué les parece. Ven el fin probablemente de Pedro Sánchez en un corto plazo y empiezan ya un poquito a trabajar el tema por lo que pueda pasar. Puede ser. Julián. Bueno, lo primero que hay que decir es que tanto UGT como Comisiones Obreras, centrales sindicales, estas dos clásicas, apenas tienen ya representatividad real. Es verdad que son las dos únicas que lo tienen, pero ya no representan prácticamente a nadie. Que Pepe Álvarez creo que es el tercer mandato, la tercera reelección a la que opta, ¿no? Y que efectivamente son además correas de transmisión del gobierno, como estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, que el líder de la oposición vaya, no sé en qué términos, en lo que acabamos de oírle, yo no había visto las declaraciones, pero si esto es todo lo que ha dicho, pues se ha quedado muy cortito, ¿no? Porque efectivamente creo que hoy ha defendido además UGT la semana de 32 horas, si no recuerdo mal, ya no 37 y media ni 35, por 32, ¿no? Entonces, claro, debe ser por los 4 días a 8 horas, 32, lo que defendía Feijóo, ¿no? Salvo pues, para sus trabajadores. Claro, si vas ahí a esta, digamos, jornada de la UGT, pues hombre, saca pecho y defiende a los empresarios, defiende a los trabajadores también, no solamente lo que te digan y tal, pero va y bueno, nos cuenta estas historias que son, bueno, es un papel escrito. No podemos olvidar además que en este caso UGT, pero también Comisiones Obreras, son sindicatos muy vinculados al Partido Socialista y a partidos de izquierda que han estado durante todos estos años, desde el año 82, involucrados también en casos de corrupción. Y por tanto, esto no es más que una cortina de humo y una manera de blanquear esa corrupción que también se ha producido en los sindicatos como consecuencia de su conexión con el Partido Socialista. Pepe Álvarez es el primero que al frente de la UGT de Cataluña pues envía gente de la UGT de Cataluña a ser consejeros de la Generalitat de los sucesores de Pujol, y lo han sido hasta 3, si no recuerdo yo mal ahora. Bien, hay algo que me llama la atención. Resulta que hay una serie de antiguos magistrados del Supremo, antiguos exfiscales, todos ellos caracterizados por una vítola de izquierdismo, que se han querellado de forma orquestada contra el emérito, contra el rey Juan Carlos. Se trata de defender que se le absolvió de presuntos delitos, de cosas que no habían prescrito, o se le consideró pues, que la prescripción anulaba esos delitos y que a ellos les ha parecido, no sé por qué ahora, que lo prudente, lo serio, es abrir ese melón y empezar a perseguir al emérito, al rey Juan Carlos, por esos presuntos delitos de carácter económico cometidos entre 2014 y 2018. Sí, Chávez, yo creo que esto es otra línea orquestada de una serie de señores que ahora precisamente ponerse a querer. Yo creo que esto huele a vendetta por lo de Valencia. La buena imagen que generó el rey Felipe VI, pues vamos a deteriorar la monarquía de esta manera. Estos delitos ya están prescritos y ellos lo saben. Y por el camino, ¿qué se están llevando por delante? Pues de algún modo están llamando incompetente o inoperativo a quien realmente tendría que perseguir estos delitos si es que estuvieran vivos, que es la propia agencia tributaria, la abogacía del Estado que está allí. Entonces a todos estos, de algún modo, y eso ya les da igual, oye, sois unos inútiles, los siguen desprestigiando, y todo ¿para qué? Para esa nueva línea, pues eso, para que Pedro Sánchez se ría, como esta mañana. El relato, ¿no? Julián.
estarán prescritos, pero en cualquier caso al rey emérito se le levantaron actas de inspección y están cerradas, regularizadas, por tanto han obtenido firmeza y yo creo que al menos en la vía administrativa no puede tener ninguna efectividad, ¿no? Y en el ámbito penal, pues yo creo que los tribunales, cualquier demanda o querella que se presente, tendrían que desestimarla porque o bien por prescripción o bien porque están regularizadas. ¿Correcta? Otra cosa es que adopten medidas contra el funcionario que la regularizó. Ellos discuten que esa regularización, pues que alguien en nombre del Estado llevó de la mano al emérito para que la pudiera conseguir de forma pues, que no mereciera. Muy probable, claro. Pedro. Esta querella es un enorme acto de cobardía, porque están encabezada por exfiscales y exmagistrados. Es decir, ahora que son ahora ponen la querella contra el rey Juan Carlos, que ahora es más fácil. Cuando estaban en activo, sin embargo, no se les ocurrió investigar profundamente todo este tipo de situaciones y de hechos. Por eso digo que esta querella, a mi juicio, es un acto enorme de cobardía. Bueno, vamos a ver muy rápidamente una encuesta que se publica en el día de hoy a propósito de si se celebraran elecciones generales, ¿qué pasaría? Ahí lo vais a ver. Bueno, pues la encuesta es del Español, que antes se me olvidó decirlo. El PP tendría 152 escaños, el PSOE tendría 109, Vox tendría 40 y Sumar tendría 13. Me parece una encuesta pues, que me deprime muchísimo, porque pensar que a estas alturas de la película el PSOE continúa con 109 escaños... A mí la verdad es que se me llevan los demonios cuando lo veo. Xavier, ¿no ha visto usted el congreso de la UGT que estaba lleno? Eso sí, lo he visto, pero bueno, eso es por las gambas que dan cuando termina el congreso. Pues ahí están los 109. Hay que contarlo todo. En los grandes sindicatos la gamba es grande y jugosa y por lo tanto pues ahí acuden todos. A mí la sensación que me da, Xavier, con permiso, es que hay un cambio de gobierno. Me da la sensación que no depende tanto del PP, del PSOE, sino de lo que se llama en baloncesto la segunda unidad. Es decir, Vox por un lado, que pueda crecer, y por otro lado Sumar y Podemos. Y los socios, que te facilitan cualquier cosa con tal de seguir con la mamandurria en la mano. No tenemos tiempo para más, lo dejamos si acaso con mi agradecimiento a estos tres caballeros por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su interés y su paciencia desde sus hogares. Ahora, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arranca el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Todo vale en política para Pedro Sánchez, sea ilegal o ilegal, tanto da. Hoy nos da muestras de esa especie de manera de asaltar el poder y de controlar al adversario político, las revelaciones sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y también nos da prueba de ello que cuando se trata de arrinconar a un adversario político vale todo. Se filtran desde Moncloa documentos a los que no deberían haber tenido acceso ni Moncloa ni la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Óscar López. Se los pasa a Juan Lobato. Juan Lobato hace algunas preguntas sobre el origen de esos papeles, porque profesionalmente es técnico de la agencia tributaria. Le dan una explicación de chupetín, le dicen que eso ya está publicado, él no comprueba nada, usa esos papeles y cuando se da cuenta de que esto va en serio y de que el Supremo investiga al fiscal general por revelación de secretos de un contribuyente, se va corriendo a una notaría a hacer un patético planteamiento ante notario de que yo no he sido, mire usted, a mí me llegó el papel, este fue el que me lo mandó y a ver si con esto me libro de las consecuencias. No es tan grave como lo del fiscal general del Estado, pero casi se le acerca. Sí, la UCO confirma hoy lo reconocido por Álvaro García Ortiz hace semanas, que fue él quien fabricó esa nota informativa revelando datos personales del novio de Ayuso. Pero ojo, porque los agentes de la UCO hoy revelan más datos, que fue García Ortiz el que ya tenía todos los datos antes de que fueran publicados por la prensa y de que el abogado del novio de Ayuso supo de la denuncia contra el demandado, contra la pareja de Ayuso, después de que se fuera filtrada por parte de la prensa. ¿Qué dice Álvaro García Ortiz? Que la UCO está yendo más allá, se está extralimitando en sus funciones. García Ortiz tuvo un papel clave
En la trama de la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, con la Fiscalía. La Guardia Civil ha desvelado parte del secreto de sumario y pone el foco en el papel preeminente del fiscal general del Estado. En su informe de cerca de 50 páginas, la UCO hace una cronología de las comunicaciones que en su momento mantuvieron Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, pero también con otros fiscales. Hace unas semanas el Tribunal Supremo abrió causa en su contra, acusándoles de un delito de revelación de secretos, aunque por el momento permanecerá el secreto del resultado de la entrada y registro del despacho del fiscal general. Según recoge la UCO, el 8 de marzo, pasadas las 7 de la mañana, la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, solicitó a la fiscal jefe provincial de Madrid toda la información y vía WhatsApp sobre la denuncia de la Fiscalía contra el empresario González Amador, e incluso le pidió el escaneado de los informes por ambas páginas. Dice la UCO que es justo 5 días después cuando se filtra todo a los medios de comunicación, El Mundo, La SER y El Diario.es. Con todo, los agentes ponen el foco en el papel relevante que tuvo el fiscal general para la filtración de los correos que contenían el acuerdo entre la Fiscalía y un ciudadano particular, en este caso la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para que admitiera 2 delitos fiscales. Sobre la nota de prensa de la Fiscalía contra el empresario, la UCO también revela los intentos por parte de García Ortiz y de Pilar Rodríguez por añadir más leña, como cianuro, a toda la información. Los mensajes intervenidos a la fiscal jefe de Madrid, a Pilar Rodríguez, prueban tanto su implicación en este caso como la de su superior. Estas que van a ver son algunas de las conclusiones a las que han llegado los agentes de la UCO. En primer lugar, que la denuncia de Alberto González Amador obró antes en poder de la prensa que del propio damnificado. El fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, se puso en contacto con el abogado de Amador el 12 de marzo a las 8:50, cuando la denuncia ya había sido publicada por el Diario.es. Otro dato interesante que arrojan estas comunicaciones es que García Ortiz recibió en su cuenta personal de Gmail los correos cruzados del acuerdo entre fiscal y letrado. Una vez consensuada la nota que se difundiría a los medios, la investigada, Pilar Rodríguez, lamentó no poder incorporar un poco más de cianuro. Bueno, pues además de eso, Moncloa utiliza al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, en el acoso y derribo de Isabel Díaz Ayuso. El gabinete de presidencia del gobierno, Moncloa, le hace llegar un documento original supuestamente publicado, que él utiliza en la Asamblea de Madrid, sin más, y lo utiliza contra Ayuso. Cuando se da cuenta, cuando pasan los meses y cuando se da cuenta que el Supremo investiga por presunta revelación de secretos al fiscal general del Estado, pues hombre, Lobato reflexiona lo trascendente que fue enseñar eso en la Asamblea de Madrid. Se va a una notaría para hacer unas manifestaciones que él cree que le ponen a salvo. Va a tener que ir a declarar en breve al Tribunal Supremo. Él alega que a él le dijeron que ya estaba publicado y, en fin, que no se preocupase, que tirara para adelante, porque dentro de todos los que urdían la maniobra desde Moncloa existía una obligación de actuar con rapidez y de sacar ventaja contra Ayuso por las andazas fiscales de su pareja. Y efectivamente, creo que la SER lo había... Moncloa le pidió al líder del PSOE madrileño, a Juan Lobato, que sacara a la luz los correos electrónicos del abogado del novio de Ayuso con la Fiscalía. Pero Lobato se negó. ¿Qué hizo entonces el Gobierno a través de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López? Según publica en exclusiva el diario ABC, decide filtrar el documento a la prensa. Es entonces cuando Juan Lobato va a una notaría de Madrid para dejar constancia de los mensajes que recibe de Sánchez Acera, para que quede por escrito que él se negó a compartir dicha información ante la posibilidad de verse implicado legalmente. Un seguro que nos garantizara que si nos atacaban porque nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información, que quedara claramente acreditado, como así está, que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto y que todo nos llega, tanto a Pilar como a mí, por vía de los medios de comunicación. La conversación que tengo con Pilar esa mañana es la normal de cada pleno, de oye, hoy sácale esto, está este documento con el correo, y yo lo que le pregunto es, ¿y este correo de dónde lo hemos sacado? ¿De dónde viene? Y me dice, lo tienen los medios. Esto ha sido
hoy mismo, pero no se entienden entonces estas contradicciones con el comunicado que publica anoche. Lobato asegura que nada de la información de ABC es cierta, que únicamente fue a un notario a dejar constancia de que ni el PSOE madrileño ni Moncloa habían tenido constancia alguna de estas filtraciones. No se entiende. Su declaración en el Supremo como testigo dirá la verdad. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, no ha tardado a salir al paso de esa información que publicaba hoy ABC. Ella cree que lo conocido hoy, esa implicación de Juan Lobato, prueba que todo fue orquestado desde la mesa de la presidencia del Gobierno. Mientras estamos desde la Comunidad de Madrid trabajando, dejándonos la piel para intentar traer inversiones, oportunidades, proyectos, futuro, empleos, para seguir arrimando el hombro en España, tenemos a un Gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además, como decía y como venía advirtiendo, han orquestado un caso desde la mesa del presidente del Gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Cochinadas espantosas relacionadas con el conflicto del novio de Ayuso y Hacienda y la Fiscalía. En primer lugar, el fiscal general del Estado, que a eso de las 10 de la noche recibió, estando en el fútbol, un conocimiento de que tenían el documento que demostraba que el novio, el pareja de Ayuso, había cometido fraude fiscal. Incluye en todo esto que le dice a su subordinada, la que le aporta la documentación, que se la mande a su correo electrónico privado, el no oficial, entre bromas muy llamativas de ella que le dice a él: perdona que te hayas sacado del partido, o comunicaciones de él a su subordinada: es que esto lo necesitamos muchísimo. Y ella que dice: hay que añadirle un poquito de cianuro, en tono irónico, a esa nota contra el novio de Ayuso. La verdad es que todo esto es indigno, oscuro, propio de un fanatismo ideológico de lo que hoy día son nuestros fiscales. Y la otra perla del día, la jefa del gabinete, del jefe de gabinete, porque en el mundo de los hermanos Sánchez, aquí todo el mundo tiene jefe de gabinete. El jefe de gabinete en cuestión era el hoy ministro Óscar López. Bueno, pues la señora que depende de Óscar López le envía el documento original del acuerdo entre Alberto González Amador y la Fiscalía. Se lo manda a Lobato, al jefe de los socialistas madrileños, que, por cierto, es técnico de la Administración o de la Agencia Tributaria. Primero le dice que quiere conocer el origen del documento. Ella le dice que bueno, esto está publicado en la prensa. Y él, pues ni corto ni perezoso, dice que se cree esa explicación tan peregrina, no la comprueba, y utiliza la información primaria, la que solo tiene Hacienda, en la Asamblea de Madrid para arrinconar a Ayuso. Cuando Lobato, el incauto, se da cuenta de que el Tribunal Supremo está investigando al fiscal general del Estado por revelación de secretos, hace otra cosa insólita: irse corriendo a una notaría para levantar acta de que él lo recibió de mano de, en este momento, y ya puso pegas porque no le parecía normal manejar ese documento en la calle, ni en Moncloa ni en ningún sitio. Lobato quería quedar fuera de cualquier salpicadura en el asunto de la revelación de los secretos del pareja de Ayuso. Queda claro que en Moncloa urden operaciones, las que sean legales o no, para arrinconar a un rival político. Sí, en el Gobierno también se esfuerzan ahora por desacreditar a Víctor de Aldama, que después de sus declaraciones de la semana pasada prepara más munición previsiblemente contra Sánchez y su mujer Begoña Gómez. La Fiscalía Anticorrupción estaría ahora centrada en esos pagos en efectivo a Santos Cerdán y también al jefe de gabinete de Montero. Se espera previsiblemente que Pedro Sánchez pueda ser llamado también a declarar a esa comisión de investigación en el Senado. En el PSOE esconden su nerviosismo, pero lo cierto es que Sánchez podría ser llamado a declarar en la comisión que investiga la trama Koldo en el Senado. En el PP mantienen la puerta abierta a esta posibilidad, aunque cargan en todo caso la responsabilidad sobre la mesa que preside precisamente el Partido Popular. La declaración de Víctor de Aldama refuerza en todo caso las imputaciones sobre el exministro Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García. Una de las acusaciones populares en la causa ha pedido al instructor del caso, el juez
Ismael Moreno, que vuelva a pedir al comisionista que declare esta misma semana para dar respuesta a los asuntos que quedaron pendientes. Piden también la declaración de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, e incluso de Santos Cerdán, número 3 de los socialistas, por el presunto cobro de comisiones. Anticorrupción, de hecho, destaca este hecho, que afecta incluso al jefe de gabinete de la ministra Montero, Carlos Moreno. Este último habría recibido 25.000 euros en mano y Santos Cerdán 15.000, y ambos habrían constituido sendos delitos de cohecho. Aldama, sin embargo, no ahondó en su declaración voluntaria en el hecho de que el secretario general del PSOE habría recibido un dinero en respuesta al cupo vasco, es decir, pagos en B por adjudicaciones de obra en el País Vasco. Una presunta financiación opaca que afecta al PSOE y que su abogado desveló que ya se comentaría en sede judicial en otra ocasión. Han aparecido las imágenes del momento en el que la Guardia Civil otorga la Cruz al Mérito Civil a Víctor de Aldama, una medalla que revela un compromiso, una voluntad de ayudar a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil le devuelve el cumplido ensalzando al comisionista de todas las tramas, ahora convertido en testigo de cargo, mira tú lo que es la vida, por culpa de los informes de la AUCO de la Guardia Civil. Todo ocurría en 2022, Aldama recibía la cruz con distintivo blanco, la que se reserva en la Guardia Civil para todos aquellos que colaboran en asuntos serios con la Benemérita. El comandante que se la impone habla de los valores que prodiga el distinguido, de su generosidad y también de que él llega donde no puede llegar la Guardia Civil. Tú te sientes casi Guardia Civil, eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España, en el que haces todo lo que haces en atención a nosotros por altruismo, y eso no merece premio, no merece recompensa, merece un reconocimiento, que es lo que en este caso pretende ser esta medalla hacia ti. La medalla se la impone la Guardia Civil, pero el que la autoriza es Marlaska. Marlaska autoriza la concesión de la cruz y hoy dice el ministro del Interior que no es Aldama acreedor de algo que dignifica a quien lo recibe y que dignifica también a la Guardia Civil. Sabéis que se conceden más de 1.500, 2.000 condecoraciones en esos términos, solicitadas por distintas unidades, comandancias de la Guardia Civil, pero lo que está claro es que este Ministerio del Interior ya está estudiando la forma de desposeerle de esa condecoración al señor Aldama. Por la Audiencia Nacional, dos de los presuntos socios de Aldama que se han desvinculado de todos los contratos de mascarillas y han decidido acogerse a su derecho a no declarar. Se trata de dos empresarios de nombre Luis Alberto Escolano y César Moreno, que también habrían participado en los pagos a Koldo García a un mando de la Guardia Civil y además habrían ayudado a Aldama a despatrimonializar sus bienes llevándolos a Portugal. Ojo, porque mañana declarará la secretaria personal de Víctor de Aldama y además otros dos empresarios. Y atención a esta encuesta que publica el diario El Español sobre lo que piensan los españoles acerca de la declaración de Víctor de Aldama la semana pasada ante el juez. El 65,2% de los encuestados creen que el comisionista dice la verdad cuando se refiere a Pedro Sánchez y al resto de ministros y miembros del Partido Socialista que se habrían beneficiado de sus gestiones. Además, el 43,9% cree que Sánchez debería dimitir por haber nombrado a José Luis Ábalos ministro, a cuya sombra se desarrolló esta trama de corrupción y se extendió después a diversos ministerios. Víctor de Aldama, al parecer, cuenta con toda una panoplia de pruebas para acreditar su relación de privilegio con muchos miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Muchas de esas pruebas incriminan a altos cargos actuales o a exaltos cargos del Ejecutivo y del PSOE. Una de ellas, muy llamativa, es ha enviado, ya está en el juzgado, un portafolios, el que utilizan en exclusiva en Moncloa con el sello y el sello de España y, en fin, las características propias de ese documento, y dentro un papelito en el que, firmado por un exministro del Gobierno de España, autorizaba a Víctor de Aldama a representar a España en la República Bolivariana de Venezuela.
Y hoy hemos conocido que los más de 54 millones de euros que facturó Soluciones de Gestión, entre otras empresas, por esa trama de las mascarillas, fueron a parar a República Dominicana. Hasta 14 empresas fueron creadas en año y medio con el objetivo de que esta facturación no pudiera ser seguida aquí en España. El objetivo era el blanqueo de dinero, la compra de propiedades y el traspaso de fondos. Ni una, ni dos, ni tres, sino 14 empresas creó la trama Ábalos en República Dominicana. Era el país de preferencia de la trama para invertir y mover millones de euros sin levantar sospechas. Víctor de Aldama declaró ante el juez la semana pasada y puso el foco en José Luis Ábalos. Dijo que el exministro era el principal beneficiario de las comisiones y que tenía toda su fortuna en el país caribeño. Casualmente, el querido Falcon de Pedro Sánchez ha hecho escala en este país casi 120 veces desde marzo de 2021. Algunas de las sociedades creadas en el país caribeño son Megalab, Pronalab, Reusa, Bali, Pronatal o GSI Dominicana. César Moreno o Ignacio Díaz Tapia, socios de Víctor de Aldama, participan de alguna manera en estas empresas. Si nos centramos en Pronalab, los socios eran Víctor de Aldama y Jorge Brizuela, considerados pía del régimen venezolano. Pero atención, porque estas sociedades no solo están vinculadas a socios del comisionista de la trama, también a Bernardo Castillo Pérez, un supuesto asesor del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Castillo se presentaba en nombre del Ministerio de Transportes para hacer negocios en el país caribeño, unos negocios que se fueron expandiendo hasta llegar a realizar pruebas COVID en hoteles. Fue gracias al supuesto asesor de Ábalos que logró mediar para que sociedades como Provalab, Megalab y Pronatal pusieran dinero en un ambulatorio de Santo Domingo. En definitiva, un destino muy atractivo para la trama, cuyo objetivo ha sido blanquear el dinero procedente de las comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia. Tenemos que pasar balance de la cifra de víctimas mortales de la tragedia por la Dana y sus inundaciones en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Según los datos oficiales, son 221 personas las que han perdido la vida en esas inundaciones y, eso sí, la cifra de desaparecidos se ha reducido a 5, según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos. Y una mala noticia que nos llega hoy desde Manasana. Un operario de 51 años ha fallecido tras derrumbarse el techo de uno de los colegios afectados por la Dana. Los bomberos ya habían alertado hace unas semanas de que estaba en situación de colapso y se desconoce por qué un equipo de limpieza de la empresa Traxa estaba trabajando precisamente en este centro. Hay otro operario de 35 años herido que habría sufrido heridas leves en una pierna y escoriaciones en la cabeza. Se encuentra en estos momentos en el Hospital La Fe de Valencia. Los familiares piden que este colegio se derribe ya. Nos dijeron que había una propuesta de derrumbe del colegio. Este colegio, pensar que tiene 50 años hacia ahora, estaba bastante mal, estaba dentro del plan Edifican y era derrumbarlo, hacer otro y ahora, desgraciadamente, esto puede que acelere los trámites. Podía pasar, estaba claro, porque teníamos un aviso desde el 7 de noviembre del ayuntamiento con una alerta roja diciendo que había posibilidad de derrumbe. Entonces, aún así, sabiéndolo, no entendemos por qué había trabajadores dentro. La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aegesen, ha asumido hoy la cartera del Ministerio de la Transición Ecológica de la mano de Teresa Rivera y ha ponderado mucho el trabajo de la Rivera al frente del Ministerio, de la que ella era la número 2. Dice que ha supuesto la mayor transformación del país y algunos hitos que antes se antojaban inalcanzables, ahora ya se han conseguido. Si la oyen hablar, descubrirán que parece un clon de Teresa Rivera. Y en la página de tribunales ustedes se acordarán del conocido como caso Mediador y del famoso Tito Berni. Pues hoy rescatamos ese caso porque 2 guardias civiles han resultado imputados en la parte que investiga la Fiscalía Europea. Ambos habrían participado en el presunto amaño de contratos de la Fundación Estatal FIAP. Se estima que son 4 los contratos que han estado bajo sospecha desde que estallara el caso Mediador.
Marina, ¿te gustan las flores de Pascua? Bueno, no es el producto que más me gusta de la Navidad, pero desde luego es uno de los estrellas. Y ya ha comenzado la venta de todos este producto estrella de la Navidad. En rojo, en amarillo, en blanco, son muchos los colores en los que lo pueden adquirir. Las ventas ya están empezando, pero se estima que será en las próximas semanas cuando todo el mundo vaya a adquirir este famoso producto navideño. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, pero muy especialmente a los que decidan continuar con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco como cada día. Hasta mañana.